Hay un texto en la Escritura que yo quiero dejar en esta, 2 o 3 textos, pero uno especialmente que usted conoce muy bien. Está hablando de la cruz. Voy a centrar mi charla en este momento que tiene que ver con la obra de Cristo. La Escritura dice que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti. Es un texto que me ha ocupado durante mucho tiempo mi atención. La vida eterna es que te conozcan a ti. Otro texto dice, yo soy la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice el Señor. Los cambios en nuestra vida no son porque yo me esfuerzo para cambiar, sino es Dios obrando en mí yo. No, cuando yo me esfuerzo, Dios no puede intervenir. Entonces, la Escritura también dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La carne, se he estado diciendo en estos días, es cuando yo tomo la iniciativa de mi vida, no el Señor. Entonces, nosotros solemos decir la carne es esto. La carne es el empoderamiento del yo soy el centro, Entonces no puedo nunca ver ni experimentar la obra de la cruz hasta que no sea quebrado ese yo. Entonces eso es obra de la carne, el empoderamiento del yo. Es cuando yo tomo la iniciativa y no de Dios. Y eso está desde los comienzos de la historia. Insisto, el Señor dice, la verdad te hará libre. Y la verdad la encontramos en lo que yo personalmente le he dado a hablar acerca de lo que es la Biblia. Es para mí esa cosmovisión de Dios. Es el paradigma de Dios, la Biblia, la Escritura. También tenemos otro paradigma, que es el paradigma del enemigo, el diablo y Satanás. Y yo me coloco en uno de esos lados. Pero la vida eterna dice que consiste en que te conozcan a ti. Y ahí entonces se me abre una cosmovisión de Dios. ¿Por qué digo paradigma de Dios? Porque quiebra el yo y entonces se establece lo que decimos esa nueva vida en mí. Dice, es nueva vida, completamente nueva. O sea que la Escritura dice, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. De tal manera que si yo todavía estoy encontrando aspectos de mi vieja vida, tengo que revisar. Porque la vida en Dios, cuando yo acepto a Jesús, es un paradigma que se establece. Y entonces ahí se me abre esa cosmovisión de Dios. Es otra cosa, diferente de lo que hasta ese momento... Hasta el momento que yo acepté a Jesús por la fe en mi corazón. Una vez que yo acepté por la fe en mi corazón a Jesús, mi vida es otra. No es solemos decir mi vida cambió, porque es otra vida. Es otra, nada que ver de la anterior. Por eso cuando yo conozco a Jesús, ahí recién encuentro la verdadera libertad en mi vida y comienzo a caminar en esa cosmovisión de Dios. Y la Escritura dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al corazón de hombre, son las que comenzaremos a vivir, experimentar y ver. Como los discípulos dijeron ahora, nuestros ojos contemplaron, nuestros oídos
nosotros pudimos percibir con todo nuestro ser y todos nuestros sentidos tocante al verbo de vida. Porque cuando aceptaron a Jesús, cuando comenzaron a caminar con Jesús, cuando vivieron con Jesús, su vida fue otra, completamente otra. Y entonces ellos pudieron experimentar, y es interesante ver y leer el desarrollo de los discípulos y el crecimiento de los discípulos hacia esa cosmovisión de Dios. Algo extraordinario. Y es tu gran desafío. Ahora, yo no puedo tener convicción si no estoy convencido. Y la convicción viene por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, cuando yo acepto a Jesús, sella mi vida. Dice, ahora este es un hijo de Dios. Pero luego hay una acción constante del Espíritu Santo en mi vida que me convence. Por eso dice, el Espíritu Santo te convence de todo pecado. Y entonces por eso hoy vamos al perdón y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Dios lo creó al hombre con una esencia espiritual. Cuando estaba en el Génesis lo encontramos al primer hombre y la primera mujer, eran esencialmente seres espirituales y tenían relación con ese ser espiritual llamado Dios. Jesucristo el Señor. Había en ellos estaba completo su ser, era un ser espiritual. Entonces, vino ese ser que Dios creó, tenía vida y vida abundante. Entonces, es todo tenían este primer hombre y esta mujer una visión de Dios, no pequeña, por eso digo cosmovisión. Dios le dio inteligencia y Dios lo nutrió constantemente, esa inteligencia, para que aquel primer hombre y aquella primera mujer tuviesen la capacidad de gestión. Y entonces ellos estaban nutridos toda su inteligencia y tuvieron la capacidad de gestionar. Y entonces pueden recibir esa información que le ayudaba a interpretar. No solamente aún el hombre redimido tiene capacidad de interpretar lo que le rodea, de interpretar a Dios, de interpretar a los suyos, a las cosas, a la vida, a los medios. O sea, en el escenario en el cual usted se relaciona. Entonces el Espíritu produce en nosotros ese paradigma, que es la Biblia, el paradigma de Dios. Entonces viene sobre nuestra vida lo mejor, porque Él nos diseñó con espíritu, alma y cuerpo. Y dice que la voluntad de Dios tiene tres características. Dice que esa voluntad es agradable, que es buena y que es perfecta. Porque Dios es bueno, Dios es agradable, Él es un personaje inmensamente agradable. Entonces, si yo conocí a Dios, voy a experimentar, como el apóstol San Pablo dice, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo perfecto. O sea que lo que hace Dios cuando aceptamos a Jesús es una reingeniería en nosotros. Esa reingeniería espiritual, la cual no tenemos cuando estamos lejos de Dios. Usted por mucho tiempo estuvo en un rollo distinto que tenía que ver el diablo. Su vida estaba muy lejos de Dios. De tal manera que todo su concepto de vida, toda su vida estaba dirigido por el diablo, el enemigo. Entonces,
¿Cuántas veces usted sintió frustración? Puede que usted diga, bueno, me voy a portar mejor, o puede que usted diga, me acerco a la iglesia como una religión. Entonces usted se va a sentir tremendamente deprimido y frustrado, porque no son las condiciones religiosas lo que a usted lo va a salvar. El diablo le pone pesos encima y contrapeso para que usted viva una vida completamente derrotada. Pero la Biblia, que es el mundo espiritual de Dios, nos va guiando nuestros pasos, nos nutre y nos hace ese hombre espiritual, contrario a lo que el diablo había establecido en nuestra vida. Si usted tiene un espíritu equilibrado, tendrá un alma equilibrada y un cuerpo equilibrado. Si usted tiene su espíritu en relación con Dios constantemente, entonces usted estará renovado en Dios. Tendrá esa nueva vida que responde a Dios y por lo tanto se abre un panorama completamente diferente para usted. Pero el hombre, cuando comenzó allí en el Génesis, primeramente Satanás quiso apartarse de Dios. Él dijo, yo voy a hacer la mía. Es un tema interesante lo que ocurre allí en el Génesis. Yo voy a tomar mi propia decisión. Cuando el Señor creó todas las cosas, fíjese la capacidad que le dio a Adán, la inteligencia que le dio a Adán, que Él pone nombre a todas las cosas y a los animales. A la jirafa le puso jirafa, al león le puso león, y hasta el día de hoy se llaman así. Dios le dio esa capacidad de gestión allí en el Génesis, le dio que sojuzgara la tierra y todo lo que allí había. Le dio una autoridad especial a ese ser que Dios había creado, según él, un ser espiritual que se relacionaba con Dios. Era un ser esencialmente espiritual. De tal manera, hermanos, que es interesante ver todo cómo Adán charlaba con Dios. Él tenía esa relación con Dios. Lo más importante para Adán era relacionarse con Dios, porque estaba en el propósito de Dios. Y eso era bueno, era agradable y era perfecto. Pero en esa libertad que Dios le dio, le dice, de todas las cosas podés comer y vivir en esta libertad, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comerás, ciertamente comerás de él, ciertamente morirás. Entonces el diablo de pronto decide generar su propia gestión y se aparta de Dios. Cuando ve este ser creado especial de Dios, dice, yo voy a convencerlo para que él tenga su propia gestión y apartarlo de Dios. Entonces el diablo va formando su recorrido y pone a charlarse con Eva y Adán, especialmente primeramente con Eva, y charla. Seguramente esa charla no fue de un día, esa convicción no fue un día y fue otro y fue otro. Y vino un día y vino otro hasta que Eva tuvo confianza en él. Y le propone que ella y Adán, su esposo, pueden tener su propia gestión fuera de Dios. Y lo realizan. Dios le había dicho, de ese árbol no comerás porque ciertamente morirás.
Y entonces cuando charla con el diablo le dice, no, esto no es tan así. Vos te podés arreglar sola, tenés todo. Tenés la inteligencia, tenés todo. ¿Quién te va a estar diciendo lo que tienes que hacer? ¿A quién le gusta? A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Generalmente queremos buscar nuestra propia gestión. Es interesante cuando queremos enseñar, por ejemplo, a los siervos de Dios, yo le puedo traer y se olvidan que ese es un ministerio. Es una profesión, un ministerio en Dios. Y entonces dice, yo hago mi propia gestión. Yo lo puedo hacer porque yo tengo toda la capacidad para hacerlo. Es lo mismo que le dijo Adán a Eva. Y ahí vino el gran desastre. Pero el mayor desastre que el hombre tiene es que ya no es un ser espiritual. Es alma y cuerpo. Pero Dios lo diseñó un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y en ese equilibrio el hombre vivía bajo ese poder de Dios y esa cobertura de Dios. Entonces el hombre se aparta. Pero hay una reunión en los cielos y dice, ¿cómo podemos salvar a este que amo tanto al ser humano? Y ahí estuvo Jesucristo listo para venir a obrar por nosotros. ¿Y cómo fue? Fue su obediencia total al Padre, en esa relación del Padre. Pero el hombre quedó con un vacío imposible de llenar y constantemente el hombre está buscando cómo llenar ese vacío. Y lo busca de una manera y de otra y de una forma y de otra y nunca lo puede llenar. Porque solamente ese vacío puede llenarse a través de la obra de Cristo, porque te vuelve a ese ser espiritual. Tu espíritu que estaba aprisionado, sin accionar, ahora puede tener esa relación con Dios y por lo tanto comienza en tu vida ese paradigma, se establece ese paradigma y cuando tú comienzas a transitar la escritura, que es ese paradigma de Dios, la cosmovisión de Dios viene a tu vida y hay un panorama mucho más amplio. La obra de Cristo es única. Mire, el Evangelio empieza y termina en la cruz de Jesucristo. No hay otra cosa. No ande buscando cosas raras. La obra de Cristo, solo Cristo te puede hacer libre. Y quiero decirte algo más, en Cristo Jesús está la vida eterna, dice la Escritura. Cuando yo conozco a Jesús tengo la vida eterna y tengo por delante la vida eterna. Cuando yo conozco a Jesús comienza la eternidad en mi vida. Por eso la obra de Cristo es completa y es otra persona el que aceptó a Jesús. Porque Jesús perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Yo estoy limpio por la sangre de Cristo. Las cosas viejas no tienen que ver conmigo. Entonces, la obra de Cristo en la cruz es majestuosa. Quiero leer 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Leemos en la Biblia. Dios le dio al hombre todas las capacidades para que él se desarrollara en su función. Todo Dios había preparado para el hombre. Dios no necesitaba nada porque Dios no necesita de nada. Pero Él todo lo preparó para nosotros. Y lamentablemente el hombre decidió tener su propia gestión y se aparta de Dios. Y lo peor de esta naturaleza caída, hermano, es que
el hombre no se hizo cargo. Siempre cuando caemos no nos hacemos cargo de nuestros pecados. Lo que hace es esconderse y ahí empieza el problema para toda la humanidad. Todos los hombres nacemos con esa naturaleza y necesitamos ser quebrada esa naturaleza, la naturaleza caída. Necesitamos imperiosamente recibir a Jesús por la fe en nuestro corazón y buscar llenar ese vacío que tenemos en nuestra vida. Verso 23 dice: y Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él lo hará en su vida, porque Él ya lo hizo, como acaba de decir el pastor. Él ya lo hizo, ya está todo hecho. Yo simplemente tengo que aceptarlo en mi vida. Ahora hay un proceso de santidad, dice aquí en este texto, en mi cuerpo. Un proceso. ¿Y con qué trata la cruz del Calvario? Déjeme decirle, la sangre de Cristo trata con nuestra conducta. Era necesario tratar con nuestra vieja naturaleza, de tal manera que nuestra conducta debe ser transformada. Entonces la cruz de Cristo, la sangre de Cristo derramada en el Calvario, produce en nosotros esa transformación de nuestra conducta y trata con nuestra conducta, hermano. Dios está tratando contigo. Es necesario que Dios trate con esa vieja naturaleza. Muchas veces tratamos de hacer esfuerzos y decimos: ahora voy a ayunar, ahora voy a orar y me voy a disciplinar, y creemos que con eso vamos a doblarle el brazo a Dios. Es imposible, solo la sangre de Cristo nos puede limpiar de esa naturaleza caída. Y solo la sangre de Cristo puede tratar con nuestra conducta. El que produce el pecado necesita ser tratado en la cruz. Esa naturaleza debe ser cambiada, transformada por el poder del Espíritu. Porque soy un pecador, realizo pecado. Es como que decimos que el naranjo produce naranjas. La concupiscencia que hay en mí. Por eso necesito ser transformado. Ese yo, esa naturaleza caída debe ser quebrada. Y la obra de la cruz trata con nuestra conducta caída, nuestra naturaleza caída. No es tu esfuerzo. Es interesante leer Romanos 5, 6, 7 y 8. Léalo. Gálatas 2:20 dice que la sangre de Cristo no cambia mi vida. Dios determinó que en la cruz del Calvario está crucificada mi vieja naturaleza. Pablo se encuentra en una situación de crisis tremenda. Lo descubrimos en estos capítulos de la Biblia. Y él se da cuenta que él no puede con su esfuerzo. Y Dios le dice: la ley es buena, la ley es divina, la ley es de Dios. Pero como es divina, el hombre no la puede alcanzar. Él la intenta, pero no puede. Dios le mostró que esa es la ley de Dios, que ese es el ámbito de Dios, que esa es naturaleza de Dios. Y entonces dice: no matará, no hurtará, no, ¿cómo llegar ahí con esa naturaleza caída? Es imposible.
No la podemos alcanzar jamás, porque esa ley es buena. El Señor dice, yo la vine a cumplir, porque solamente podemos alcanzarla en Cristo Jesús. Esa es la obra de la cruz. No es que la ley era mala, la ley era de Dios, era santa, el hombre imposible, el hombre caído era imposible de alcanzarla. Pero en Cristo Jesús nosotros podemos. Con una naturaleza espiritual, el hombre espiritual que se relaciona constantemente con Dios puede vivir una vida santa. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, se ha santificado tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Si uno no acepta su realidad, nunca tendrá, como digamos los médicos, un pronóstico adecuado. Si no acepto mi realidad, voy al médico y dice, usted tiene un problema, hay que resolverlo. Y le da la pastilla o le da el tratamiento, pero primero tiene que definir qué es para poder resolverlo. Si usted nunca da ese paso, acepta la realidad de su vida, nunca tendrá el diagnóstico adecuado. Necesita el diagnóstico adecuado. Y cuando Pablo lo entiende, escribe Romanos 8 y desarrolla todo a través describe la iglesia y como siervo y vivir la vida del Espíritu. Cuando tú vives la vida del Espíritu, tú entiendes lo que es la doctrina. Si no, es imposible, tú vives en esa cosmovisión de Dios. Si no, es imposible. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él, que Él lo hará. Yo no lo puedo hacer. Yo tengo que decirle al Señor, mire Señor, mira Señor, yo adultero, yo robo, yo miento, yo no sé, todas las cosas que hago, no, esto es lo que hago, no tengo cómo, pero sé que tú puedes, yo sé que tú puedes, yo tengo estos vicios, Señor, pero si tú no caes, no hablas con Dios de la realidad de tu vida, jamás lo vas a poder resolver. Cristo es el único que te puede hacer libre. Tú no puedes, con tu fuerza no puedes jamás, pero en Cristo Jesús sí. Porque en definitiva la Biblia dice que nosotros somos de Él y para Él. Y nosotros de pronto tenemos la posición de Eva una y otra vez y de Adán, de gestionar nuestra vida aparte de la de Dios, y siempre vamos a fracasar. Solamente con Cristo, llenando ese vacío interior con la obra de Cristo. Cristo en mí, dice el apóstol San Pablo. Ya no vivo yo, el yo tan empoderado que está por la caída. Ya no vivo yo, más Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, quiere decir en este mundo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aunque estoy en la carne, yo vivo de acuerdo al Señor, en la fe del Hijo de Dios. La cruz, hermano, es el principio, el final del Evangelio. No busque otra cosa. Revise su vida, revise sus conductas. Si realmente está Cristo en ese corazón, porque Cristo trató con la conducta del hombre, la conducta de la naturaleza caída, trató en la cruz y venció. Por eso dice, acerquémonos al trono de Dios. Él es el oportuno socorro. Porque Jesús vivió como nosotros para que entendiese, pudiese meterse en lo que es la naturaleza humana.
aunque Él no tenía pecado, pero se hizo uno como nosotros. Ese se hizo, hermano, es tremendo. Lo vamos a tratar en otro tiempo. Se hizo uno como nosotros, siendo Dios, siendo todo divinidad. Él se hizo uno como nosotros. ¿Cómo nos amó Dios, hermano? Así que Él empieza, hermano, llega a la cruz y vence, nos muestra que es posible vencer esa naturaleza caída que es tan fuerte, tan horrenda. Esa naturaleza caída, hermano. Pero en Cristo Jesús tenemos la libertad. Y somos ese nuevo hombre según Dios. Ese ser espiritual ahora, con espíritu, alma y cuerpo, que tiene relación con Dios, porque Él nos diseñó así. Pero el diablo tiró todo por tierra y hace al hombre natural alma y cuerpo, nada más. Pero Dios diseñó ese ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el ser según Dios. De tal manera que su espíritu tiene relación con Dios y está en una constante pureza de su espíritu, de su alma y de su cuerpo en la presencia de Dios. Y ahí usted comienza a conocer un Dios diferente, como Job decía: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te contemplan. Dios tuvo que tratar con ese yo de Job, a pesar de que era un cristiano, pero en las conductas de Job Dios tuvo que tratar fuertemente con él. Y ahora después tiene la charla con Dios. Y Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando pasaba esto? ¿Y dónde estabas tú? No estaba, hermano, porque nosotros somos seres creados, pero Él es el increado. Él nos creó. Y nosotros queremos apartarnos de Dios y generar nuestra propia vida, nuestra autogestión. Y fracasamos, porque Él es el creador. Y Él sabe de nosotros como nadie. Entonces, cuando volvemos a Él, ahí comenzamos a ver cómo tenemos que ver. La cruz de Cristo, hermano, es fundamental en tu vida. Fundamental. Si tu panorama se abre al entendimiento de la cruz, créeme que tu vida no será igual. Será magnífica en Dios. Dios te ama. La Biblia dice: con amor eterno te amó. Cuando aceptamos a Cristo y tú tienes eternidad. Eternidad. Él es la eternidad. Cuán bello es el Señor, hermano. Cuán hermoso es Él. Incline su cabeza. Rápidamente he tratado de traer algunos conceptos, quizás demasiado profundos, pero entienda que la obra de la cruz es lo máximo que le puede pasar a un ser humano. Sea fiel a Dios, hermano. Sea fiel a Dios. No hay ninguna cosa que Dios no pueda resolver cuando usted va a Él de verdad. De verdad. Toma conciencia de la realidad de su vida. Este es el día que Dios preparó para ti, hermano. Tú quieres vivir una vida victoriosa en Dios. Conocer las maravillas de Dios. Cuando la Escritura dice: entra en el gozo de tu Señor, es un gozo permanente, porque Él es el gozo. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, ponte de pie, hermano. Toma conciencia de la realidad de Cristo. Una vez más allí en tu corazón dile al Señor:
te recibo en mi vida. Y te pido perdón por mis pecados. Me doy cuenta lo horrendo de mi vida. Ese soy yo. Me avergüenzo, qué horrible, eso soy yo. Esto soy yo, Señor. Pero hoy vengo a ti para ser transformado de verdad en la sangre de Cristo. Tu sangre me limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro.